Ya. Entonces, en esta práctica de digestivo vamos a ver lo que es estómago. Es un órgano en forma de bolsa. Va a estar ubicado entre el esófago y el intestino delgado. Como vemos en esta imagen, en la parte superior tenemos el esófago y en la parte inferior tenemos el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Va a haber aquí una capa de tejido muscular, que es el diafragma, que va a dividir el tórax del abdomen. Se encuentra por debajo del diafragma. Tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. Del esófago con el estómago es el cardias. Es donde vamos a identificar que hay la transición de epitelios que vimos anteriormente, donde hay el cambio del epitelio estratificado plano no cornificado al epitelio simple cilíndrico no ciliado. Va a tener un fondo, un cuerpo, una región pilórica que va a estar constituida por el antro pilórico y el canal pilórico propiamente. En los cortes vamos a comenzar a ver lo que es un corte de estómago a nivel de la región fúndica. Tenemos toda la pared gástrica, donde vamos a identificar 4 capas principales: mucosa, muscular y serosa. Entonces primero tenemos la mucosa, después tenemos la submucosa, la muscular y la serosa. En la mucosa vamos a tener el epitelio de revestimiento, que es simple cilíndrico no ciliado. Vamos a tener una lámina propia, donde va a haber abundantes glándulas tipo fúndicas. Vamos a tener una capa de muscular mucosae o muscular de la mucosa. Por debajo de esto tenemos la submucosa con tejido conectivo, vasos sanguíneos, y aquí también encontramos fibras nerviosas y el plexo de Meissner. La capa muscular, a diferencia del esófago y del intestino delgado y el intestino grueso, tenemos que en las otras capas solo teníamos 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa. En lo que es el estómago vamos a tener una capa más. Entonces vamos a tener una capa oblicua, que es interna, una capa circular, que es media, y la longitudinal, que sigue siendo externa. Esta particularidad es para hacer una mezcla de los alimentos. Quiere decir que el estómago se va a contraer en distintas posiciones, distintas formas. Y por debajo de este o hacia afuera tenemos la serosa, que va a tener un mesotelio hacia afuera y un mesotelio por debajo de este. Lo mismo acá, tenemos nuestra capa mucosa, nuestra capa submucosa, la muscular, y por fuera una capa serosa. Dijimos la mucosa con su epitelio de revestimiento, lámina propia con glándulas y una muscular mucosae. Nuestra submucosa con tejido conectivo, vasos sanguíneos. Aquí tenemos una arteria, acá otra arteriola, y por debajo de esa nuestra capa muscular con sus 3 subcapas: oblicua, circular y longitudinal, y por fuera la serosa. En esta parte, en el esquema, también vemos nuestro epitelio de revestimiento. La superficie del estómago no es regular, es irregular, presentando fobias o depresiones hacia la submucosa. Va a tener algunas fobias o depresiones, llegando a formar criptas. Las glándulas de la lámina propia son glándulas tubulares,
casi rectas, donde vamos a encontrar más que todo dos tipos de células con la coloración de hematoxilina y eosina. Vamos a encontrar células principales y células parietales. Aquí tenemos la muscular de la mucosa, por debajo la submucosa, luego la capa muscular y por fuera la serosa. En este aumento de lo que es la mucosa, vamos a encontrar las glándulas fúndicas, no son glándulas largas. El extremo inferior puede presentar pliegues. Estas glándulas van a tener un cuello que se encuentra en la parte superior, un cuerpo que es casi todo el exterior y el fondo que se encuentra en la parte inferior. En la parte del cuerpo y fondo es donde vemos estas células principales que se ven de color azul y las células parietales que se ven de color rojizo. Aquí de nuevo tenemos nuestro epitelio de revestimiento, tenemos estas glándulas, son glándulas tubulares, donde encontramos las células principales, que son estas oscuras, núcleo redondo oscuro, y las células parietales son estas células con citoplasma más rosado, núcleo central. Y si ven, el espacio entre célula y célula en las principales es más estrecho, y en las parietales las células son más redonditas, entonces los núcleos se ven más separados. Por debajo de la lámina propia, la muscular de la mucosa. Aquí en mejor coloración vemos nuestras células de las glándulas fúndicas. Las células principales son estas células de núcleo oscuro, con un citoplasma también un medio basófilo, y las células parietales son estas células más redondas, más separadas entre ellas, con un núcleo central, pero un citoplasma acidófilo. Aquí en esta imagen de nuevo vemos nuestro epitelio de revestimiento, simple cilíndrico no ciliado. Hacia abajo las glándulas, y en lo que son las glándulas vemos aquí más que todo vemos células parietales que son redondas con un núcleo central, y vemos también algunas células principales en esta imagen. En la imagen del lado derecho también vemos nuestro epitelio, las glándulas con las células parietales y las células principales. Las células parietales y las principales se van a diferenciar por las secreciones que van a producir. Las células parietales se van a encargar de la producción del ácido clorhídrico, y las células principales se van a encargar de la producción de la pexina, que forma parte del jugo gástrico. En esta otra imagen, de nuevo tenemos el estómago, tenemos la región del cardias, el fondo y el cuerpo, y la región pilórica. En la región de cardias, las glándulas son sueltas, dando tejido conectivo. En la región del fondo y cuerpo, las glándulas van a ser las que hemos visto, con células parietales y principales, alternadas entre ellas. Podemos encontrar también unas células mucosas a nivel del cuello, y hay unas células que van a producir hormonas, pero las vamos a visualizar con coloraciones de plata. Coloración de hematoxilina y eosina no las llegamos a visualizar en las células enterocroma fino. A nivel del píloro, cuando vemos, vamos a ver que la diferencia es de que las células de las glándulas del píloro son más cilíndricas, se parecen al epitelio, son células similares al epitelio de revestimiento, y pueden aparecer ya algunos folículos linfoides. Entonces, en esta imagen
tenemos dos áreas. Esta imagen es para que veamos lo que es nuestra muestra de estómago, región pilórica. Entonces dijimos que después de lo que es el estómago, pasamos al duodeno. Y la unión entre el píloro es la parte que va en la zona de tránsito entre el estómago, la parte final, hacia lo que comienza el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Aquí igual tenemos nuestras 4 capas en lo que es estómago: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y de la línea hacia la derecha tenemos lo que es duodeno, donde ya aparecen las vellosidades. Aquí visualizamos que en la parte de píloro van a aparecer, en lo que es la lámina propia de la mucosa, algunos acúmulos de linfocitos. Ya podemos encontrar agregados linfoides. Por debajo también la muscular mucosae, luego la submucosa con el tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿no? Y la capa muscular. Por fuera la serosa. Aquí vemos nuestro epitelio y revestimiento, que son nuestras células cilíndricas no ciliadas. Las glándulas de la región pilórica tienen más ramificaciones, entonces vamos a ver más cortes transversales. Y en estos cortes transversales el epitelio de las células se ve similar al epitelio y revestimiento. Alternando podemos encontrar acúmulos o agregados linfoides, y por debajo de este tenemos nuestra capa de muscular mucosae. Todo esto es la mucosa. Debajo de la mucosa, nuestra submucosa con tejido conectivo, vasos sanguíneos, fibras nerviosas. Entonces aquí tenemos nuestra mucosa con el epitelio, las glándulas que van a ser más ramificadas, su muscular mucosae, por debajo en la submucosa tejido conectivo y vasos, luego las capas musculares y la serosa. De nuevo en el píloro, nuestras glándulas pilóricas van a tener un epitelio similar al epitelio de revestimiento. Células con el núcleo hacia la base y con abundante mucina. Claro que en el epitelio además vamos a tener presencia de células con moco. No, en ambas vamos a tener, sino que las células de la superficie del epitelio son más altas y las células de las glándulas pilóricas son más bajas, son cilíndricas bajas. Y el epitelio, las glándulas pilóricas, que tienen el núcleo más aplanado, más mucina, y la muscular de la mucosa. Lo mismo. Esta práctica es corta en lo que relaciona que solo vemos la parte de estómago. Esta parte han avanzado ya en la teoría, chicos. Aún no, doctora. Recién estamos haciendo diente todavía. ¿De verdad? Sí, Sí, doctora. de verdad, doctora.